con el periodista Bienvenidos Charboy, que siempre nos acompaña los miércoles, y con el folclorista, sociólogo e investigador de la cultura popular nacional, don Juan Dagoberto Tejeda Ortiz. Un exquisito banquete. Hemos tenido algunos problemas técnicos porque se está duplicando la voz. Parece que hay algún otro artefacto que está interviniendo y tenemos una duplicidad de la voz. Así que adelante, bienvenido, si estás en pantalla, para de nuevo preguntarle a don Dagoberto acerca de lo que decía sobre la restauración. Adelante. Charboy. Ya el maestro. Ya lo estamos viendo. Yo siento el feedback. Yo no sé dónde que está el problema. Parece que hay un... Perdón. Adelante. Yo silencié todo, excepto el de la computadora. Bueno, decía, yo le preguntaba al maestro anteriormente, y yo creo que ha habido una confusión con relación a la enseñanza de la restauración y sus inicios, la guerra restauradora. Y en algunos círculos yo he planteado esta inquietud porque para la mayoría de los estudiantes, incluso desde que nosotros estudiábamos, no se conoce bien qué fue el inicio de la guerra restauradora el 16 de agosto de 1863. Y se conmemora y se explica como si ya en esa fecha, el 16 de agosto, había terminado, concluido esa guerra restauradora que fue en conclusión en 1865. Incluso fecha que yo veo que no se le da importancia histórica y públicamente desde el gobierno, desde el Estado, desde las instituciones educativas. Entonces, me gustaría saber la idea del maestro sobre eso. Yo siempre he tenido inquietud. No sé si el maestro me escucha. Sí. Adelante, Dago. Históricamente, en un momento dado donde un grupo de dirigentes políticos no tenía fe en la independencia dominicana, sobre todo vamos a tener un cacique que asume toda la determinación de entregarle a un imperio en decadencia como era en ese momento el imperio español, la nación simplemente a España. ¿Qué pasó? Que los españoles no supieron realmente hacer un proceso en términos del poder y abusaron y comenzaron, por ejemplo, ellos decretaron que todo español podía adueñarse de los animales de todos los campesinos sin ninguna compensación. Así como tomaron esa medida, tomaron otras medidas totalmente impopulares. Eso contrajo una situación de rebeldía, una situación explosiva donde una población no aceptaba ese proceso. Ahí uno tiene dos muestras interesantes. La toma de Neiva por nacionalistas temporariamente fue un primer ejemplo. Lo de Moca, donde
un soldado ciego, pero un patriota, asume el cuartel y lo toman transitoriamente. Eso comenzó a generar un malestar total a nivel nacional. Por eso, el grito de Capotillo, tal como tú planteas en el 63, hizo posible que resonara a nivel nacional una guerra contra un ejército totalmente, en términos de hombre y de arma, superior. Pero era un pueblo dispuesto a morir, como ocurrió en el 1965. Una guerra que dura 2 años, una guerra de guerrilla, donde aparece el manual de Mella sobre guerra de guerrilla y donde las tácticas a nivel del machete se convierten realmente en el arma más mortífera, que posteriormente es la que utiliza desde las técnicas hasta el machete en Cuba Máximo Gómez. Entonces, es una gesta contra un imperio, es una gesta nacionalista, es una gesta popular. Por eso la restauración, tal como tú planteas, es a partir de 1965, cuando se dice se van, y se van con la cabeza baja, se van derrotados, y un pueblo glorioso asume este país. Dagoberto, la tradición dominicana está muy fuertemente ligada a la religiosidad. El pueblo dominicano de muchas maneras cómo realmente surge la religiosidad entre los nacionales, porque la iglesia impuso su religión a sangre y fuego. Por eso desaparecieron los objetivos de nuestro país. Los denominamos taínos, no es el término correcto, pero siempre seguimos denominando como taínos. ¿Cómo surge esa religiosidad popular ligada a ese cristianismo? ¿Cómo entenderlo? Hay en el proceso, entre comillas, de descubrimiento, que no se sabe quién descubrió a quién, porque cuando llegaron los españoles, hacía 5.300 años que ya habían habitantes en esta isla. Ellos llegan y se adueñan de la tierra, de los animales y de las personas que hay dentro. Pero traen la espada, traen la lanza, pero al mismo tiempo traen la espiritualidad. Una iglesia cómplice de lo que significó un proceso para convertir al indígena. ¿Qué significaba la conversión? La conversión no tenía nada de una dimensión a nivel teológica, ni siquiera religiosa. Era una táctica política de que la imposición de la religión implicaba al mismo tiempo que se aceptara el sistema y se aceptara el rey y la estructura española. ¿Qué hace todo ese proceso indigenista? Lo que cuando ellos llegan, los indígenas tienen sus creencias, sus tradiciones, sus religiones, sus dioses. Y la mayor parte de los indígenas son en un proceso realmente criminal, eliminados físicamente. Los españoles quisieron hacer lo mismo con las poblaciones esclavizadas, con los que trajeron de África. ¿Qué pasó con eso? Fueron extraordinariamente inteligentes. Cuando trataron de convertirlo al cristianismo, ellos miraban un altar y cuando veían en el altar, por ejemplo, a San Miguel,
ellos no veían al santo, ellos veían los símbolos, los colores que los remitían a sus deidades. De tal manera que ellos decían, sí, se arrodillaban frente a San Miguel, pero en el fondo era a sus dioses, a sus deidades. Entonces, ahí es que se nace la religiosidad popular, con lo que se tiene como, por ejemplo, la ida los 21 de enero a Higüey. Eso es lo que la popularización de la religión católica. Pero la religiosidad popular es otra cosa. La religiosidad popular es la visión, la conceptualización que de esa religión de imposición hace en la mezcla con sus dioses los esclavizados. Entonces, ellos tienen su propia expresión. Cuando un seguidor de la Iglesia Católica se arrodillaba, normalmente lo que había era un misal y repetía lo que estaba escrito. Pero en la religiosidad popular es una religión, es una dimensión personal. Eso tiene que ver con la suerte, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con el amor. Entonces, cuando ellos tienen una deidad, o sea, tienen sus propios dioses, como por ejemplo el Believer Khan, Marta la Dominadora, cada uno tiene su especificidad. Y entonces entran y al mismo tiempo ellos le plantean su problema cotidiano de la vida real para que ayuden a resolverlo. Por lo tanto, es una religión personal, es una dimensión a nivel de lo que significa una, sin renunciar a su creencia, adaptar todo lo que es una religión de imposición. Entonces, esa es la religiosidad popular. Aquí, en este país, el 99% tiene su propia creencia a nivel de las cruces, a nivel de los santos. En casi todas las casas de este país, por ejemplo, hay un Sagrado Corazón en la sala o una Santa Clara encima de la puerta, pero en la habitación la abuela y la mamá tienen su propio altar, tienen su propia dimensión. Entonces, hay una relación muy estrecha, incluso con los ancestros, una dimensión con lo que son lo llamado los muertos. La muerte no es la eliminación de la persona, sino sencillamente que la espiritualidad va a otra dimensión de la propia realidad. Y es por eso que a nivel popular se invoca a los ancestros cuando hay algún tipo de problema y hay una relación entre los vivos y los muertos y los vivos, donde los muertos necesitan a los vivos y los vivos necesitan a los muertos. Entonces, eso, en vez de avergonzarnos, es una riqueza a nivel espiritual para afrontar un tipo de sistema desigual, discriminatorio, que solamente una minoría es que disfruta de un tipo de sociedad injusta como la que nosotros vivimos. Bien, ¿por qué te parece? Vamos a una pausa para que Dagoberto pueda respirar un poco, porque es bastante amplia esta entrevista. Y tú le preguntas después de la pausa. Ok, vamos a una pausa. Adelante. Adelante a la pausa, Natanael.
todas las mañanas